Desde las montañas de Fusagasugá, la tierra de Lucho Herrera, un saludo para Recreo Deportivo. Bueno, Listo. señoras, señores, muy buenas noches, tardes o días, dependiendo del lugar en el que se encuentren. Y bienvenidos al Recreo Deportivo que siempre lleva el mensaje del deporte. Antes que nada, muchísimas gracias a nuestros seguidores por los mensajes que nos envían. Realmente nos complace recibirlos. Y también les pedimos para que se suscriban, ya que si les gusta el contenido que les damos, pues es el momento también que nos echen una manito con una suscripción. Así que gracias a todos los que nos ven. Hoy tenemos en nuestra sección nueva el ojo del escritor y podemos ver detrás del iluminado la caricatura. El escritor nos manda una leyenda que dice construir sobre lo construido y claramente podemos identificar a Álvaro Espina, el constructor, quien salió en el programa del Nemesio Camacho del Campín. Así que Álvaro, un saludo para ti y realmente espectacular la caricatura. Sí, nada que ser, excelente le quedó. Y nos dio la primicia de que el Campín no se podía Así, tumbar si no era por un tema perpetuo de deporte, ¿no? Y que ese tema de construir hoteles y que construir centros comerciales parece que en el contrato no estaba. O sea, buena primicia que después los otros periodistas posteriormente, después de la chiva del Recreo Deportivo, han venido trabajando. curiosamente, hace unas 4 o 5 semanas sacamos el tema y lo han sacado, hay que decirlo, en la radio. Así que un aplauso para ustedes, señores, muy bien, por la visión. Y hoy, señores, tenemos también un programa muy especial y tenemos a Santiago Borrero Mutis, una persona culta, educada, es graduado de la Universidad de los Andes y del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT. Y si nos ponemos a mirarle la hoja de vida, pues nunca acabaríamos realmente, pero vale la pena decirlo, gerente general de la empresa de Acueducto Alcantarillado de Bogotá, de FONADE, que es el Fondo Nacional de Proyectos de Desarrollo, también fue director general del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, y por supuesto también ya en el campo internacional, secretario general del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, que es un organismo especializado de la Organización de los Estados Americanos, OEA. Así que, como les dije, un personaje culto y sabio, diría yo, y que tenemos la fortuna que en medio de todas esas ocupaciones sacó tiempo para una pasión, un tema que le fascina, que es el ciclismo, y por eso hoy a Santiago lo vamos a referir a él como el ciclocronista. Así que sin mayores preámbulos, te quiero dar la bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Santiago, ciclocronista, buenas noches. Buenas noches, filósofo. Buenas noches, gurú. Y buenas noches, iluminado. Primero que todo, debo hacer una precisión. Y es que después de que llevé a cabo una carrera profesional, ya estoy en uso de buen retiro, pero la pasión por el ciclismo no se ha retirado y mientras ejercí todas esas posiciones que en la introducción relató, nunca dejé de ser aficionado al ciclismo y siempre, aún con las mayores ocupaciones, me las arreglé, bien fuera para levantarme a la 1 de la madrugada y empezar a oír una etapa definitiva del Tour de Francia por allá en los años 80, o para ver en directo cualquiera de las hazañas de nuestros grandes ciclistas. Excelente, sí, claro. Yo creo que todos pasamos por ahí. ¿Eso qué significa? Que la pasión nunca se retira. Sí. La pasión no. Por eso. Muy bueno. Y- Además sé que estoy hablando con especialistas de ciclismo, Correcto. porque, sí, porque en primer lugar son colombianos. Y los colombianos en materia de deporte saben de fútbol, de olímpicos y sobre todo de ciclismo. Correcto. de acuerdo. Ese es uno de nuestros deportes nacionales, aunque aparte del tejo, que es el oficial, yo creo que tenemos deportes nacionales tales como el ciclismo y el fútbol, es cierto, que está en nuestros corazones. Y yo te quisiera preguntar, porque bueno, tú me hablas que madrugabas, pero tú de niño de pronto pedaleaste, de pronto te enfrentaste a las carreteras en una bicicleta, o de pronto te tocó, no sé, la época de Cochise, o de pronto narraciones de Carlos Arturo Rueda. ¿Cómo fue esa infancia para ti? Eh,
yo no fui un ciclista. Mi primera y única bicicleta me la regaló un tío que la vi tirada en una bodega y me la regaló. Y con esa, pues me desplazaba simplemente con los amigos. Pero la primera vez, por allá en los años 60, que vi una vuelta a Colombia con mis hermanos, nos fuimos más allá del puente sobre el río Bogotá en Fontibón Ujú. a ver pasar la Vuelta a Colombia y fue el año en que ganó la Vuelta Roberto Pajarito Buitrago, que era un Mm, ciclista cundinamarqués que tenía todos los méritos para ganarse una Vuelta a Colombia, pero que no había podido. Y ese año despuntó Cochise Rodríguez, fue el año en que apareció Cochise Rodríguez. Y Cochise Rodríguez no se pudo ganar la Vuelta a Colombia porque yo creo que le jalaron al respetico a los méritos de Roberto Pajarito Buitrago, porque la primera vez que vi la Vuelta a Colombia me sorprendió que pasó el grupo en donde iba Roberto Pajarito Buitrago, que le llevaba escasos 8 segundos a Cochise ujú. Rodríguez, y Cochise en la parte de atrás del grupo, ya en la sabana de Bogotá, a unos 30 kilómetros de terminar la etapa. De acuerdo, qué interesante. Esos Y así momentos en... terminó, ganó Pajarito por 8 segundos, así se la llevó. Sí, sí, Increíble, así ¿no? fue. Y el año Hay Cochise. siguiente ganó Cochise. Dice, Y el sí. año siguiente eh, fuimos a la carrera 30 con la calle 13, cerca de donde está hoy el centro comercial Calima, bueno, algo así creo que se llama. Bueno, en ese centro comercial ahí nos ubicamos sobre la carrera 30 y ahí pasó Cochise solo, atacando, y me quedé muy impresionado de lo delgadito, de lo menudito que era y de lo menudito que es un escalador. Sí, De acuerdo. increíble, ¿no? Muy interesante. Sí, 13 con 30, tremendo lugar para ver la Vuelta a Colombia en esa época. Hoy llegas a la 30 con 13 y probablemente te roban la bicicleta. Bueno, pero ahí cerca hay sitios donde venden bicicletas. Y de pronto una robaza. Pero bueno, Sí, este es un circuito ¿no? horrible. Ahí arriba de la 13, hacia San Victorino, hay una zona donde vendían, no sé si todavía sigue, vendían bicicletas y ahí tenían puesto para vender bicicletas grandes ciclistas colombianos como Miguel Zamacá, Pablo Hernández o Álvaro Pachón. Álvaro estamos Pacho. acá, también ganador de 2 vueltas a Colombia, lo recuerdo. A ti te tocó la época de Cochise ganando el título mundial, me imagino, de la persecución y de la hora. ¿Tuviste acceso a alguna información extra de esa época o no? Sí, claro que sí. Ese triunfo de Cochise es el primero de los grandes logros más allá de nuestras fronteras. Si nosotros miramos lo que ha ganado Colombia en materia de vueltas en la región de panamericanos, de bolivarianos, centroamericanos, el número es ilimitado. Pero el primer gran logro fue, Cochise hizo los dos primeros grandes logros del ciclismo colombiano. Ser campeón mundial de los 4.000 metros persecución individual en Ujú. pared en Italia y ser el primer récord de la hora a nombre de Colombia. Correcto. Romper el récord de la hora, eso lo Dos hizo en uno. y esos son logros que empiezan a colocar a Colombia en el gran escenario del ciclismo. Esa es la Claro, importancia de Cochise. Y antes de Cochise es el ciclismo épico colombiano, en donde los grandes, 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 que no olvidaremos, pues empieza con Efraín Forero, El después Zipa. el CIPA, Ramón Hoyos, y yo por bogotano, porque también pues hay cosas en las cuales le cuesta a uno trabajo, yo destacaría a Álvaro Pachón en sí, ese grupo, pero Cochise se une a ellos, pero Cochise es el primero que ya sale a Italia, ¿no? Aunque ustedes sí, saben, fue un ciclista colombiano profesional antes de Cochise. sí, no, realmente él fue el primero, ¿no? Realmente hubo otro. No, 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 no. Hubo un colombiano, carambas, el nombre probablemente sea Giovanni Jiménez, que era un Antes de ciclista. Cochise, profesional, Sí, sí, fue sí, en sí, Europa. sí. Fue un ciclista colombiano que no destacó nunca aquí, pero que cogió sus maletas y se fue para Europa y entró a un equipo en Alemania o en Bélgica y trabajó como gregario en varios equipos y se quedó a vivir en Europa. Ese fue el Qué primer interesante. ciclista profesional colombiano. Giovanni González, dijiste. Yo creo que Giovanni Jiménez, sí, Jiménez. Vale. me Jiménez. suena. Bueno, muy interesante. Yo Esa te parte no la confieso que tenía. no lo sabía.
Tampoco, tampoco. Impresionante. Bueno, tremenda historia esa. Y Muy no, interesante. y ya te tocó a ti un Ahora, poquito, sí, dime, me sí. preguntabas qué recuerdo de esos triunfos de Cochise. Y yo recordaría dos cosas. Uno, que en mi casa con mis hermanos todos éramos muy seguidores en esa época de Millonarios, de la Selección Colombia y del ciclismo. Ok. Y entonces fue gran noticia a nivel de familia. Pero yo estudiaba en el colegio San Bartolomé. Ujú. Ah, Y en claro, San Bartolomé, el profesor que dirigía el grupo era terriblemente aficionado al ciclismo y nos puso en radio la narración de ese momento en que Cochise vence en los 4.000 metros y ese momento, tiempo después, en que hace el récord de la hora. Y lo repetía por los parlantes del colegio todo el día. Qué bueno. claro. Ah, así es muy fácil quedar prendado de una afición realmente, ¿no? Sí, sí. Yo he O sea sido, que a ti, yo sí, he sido aficionado a muchos deportes. de acuerdo. Eh, por ejemplo, ayer vi algo, si podemos hacer un paréntesis, yo diría que inusual, cómo se llega al estatus de leyenda y cómo se mantiene. Ayer se jugó la última ronda del Masters de golf en Augusta, en Estados Unidos. Ujú. Lo vimos, lo seguimos muy de cerca. Y la primera cadena de transmisión deportiva del continente transmitió toda la ronda en directo de Tiger Woods. Así fuera a quedar de último. Y el hombre pasaba, hacía muy buenos tiros, pero no tiros extraordinarios como hizo en sus grandes momentos. Claro. Pero la afición colmaba el green de cada uno de los hoyos y la afición al llegar al último hoyo se puso de pie para aplaudirlo, terminó su ronda y entró en medio de aplausos de todos los asistentes, Fue quedando impresionante. de último. Claro. Y lo siguen es a él por todos lados. Es impresionante. Es como un cardumen humano y lo va siguiendo Sí, por todos lados. Es muy emocionante, muy emocionante. sí, sí, De sí, acuerdo, sí. esa Y es la diferencia entre deportista y leyenda. claro. Y Y la de hecho, empatía, y sí, tener empatía y tener queridura, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, Rigoberto Urán es un tipo con mucho don de gentes Muy claro, y, carismático. y auténticamente paisa, Mm, por de tanto, acuerdo, auténticamente colombiano. sí. de acuerdo. O sea que a ti te tocó la época, digamos, de Cochise. Sí. ¿Te dio duro cuando Rafael Antonio Niño dominó o heredó el poder del ciclismo o no? No, eso fue extraordinario. Fui con un amigo al alto de la tribuna después de Sí, Facatativá. Rafael Antonio Niño venía de ganar la Vuelta de la Juventud y ganó la Vuelta a Colombia. Es la primera vez que un ciclista hace esa hazaña en la historia del ciclismo en Colombia. Y estábamos en un punto de una buena pendiente, uno madrugaba para escoger un buen sitio donde iba a estar, y me aterró que cuando viene Rafael Antonio Niño, no se paran los pedales, va sentado y va como una auténtica moto. Va, además era muy mal geniado en ese momento, va con la mano izquierda en el manillar y con la mano derecha impidiendo que la gente se acerque a él. Sacando gente así con la derecha. Increíble, ¿eh? Pero a una velocidad extraordinaria. Y ese día le quitó el triunfo a un ciclista que se llamaba Gustavo Rincón, que era Gustavo Rico. patrocinado por la Ferretería Reina, el Reina, Ferretito le decían. clásico del ciclismo, claro, Ferretería Reina. Y él nunca pudo ganar la Vuelta a Colombia, fue la vez que estuvo más cerca. Llevó la camiseta hasta ese día y se la entregó a Rafael Antonio Niño, que ese día empezó una seguidilla que Cinco fue fueron, ¿no? seis. Seis. Seis, seis. Es el único ciclista colombiano que ha ganado 6 vueltas. El niño de Cucaita. Yo te El tengo niño una de pregunta, Cucaita. Santiago. Dime. Si Rafael Antonio Niño estuviera corriendo hoy en día, ¿tú crees que sería una figura a nivel mundial? ¿Podría pelear giros de Italia, Tour de Francia, etcétera? Pues tenía unas virtudes que hoy en día, a pesar de todos los adelantos, siguen siendo definitivas para el resultado que obtienen estos superhombres. Y es que era muy inteligente, se sabía ubicar terriblemente bien y sabía organizar a su grupo. Hoy en día los ciclistas, con el pinganillo en el oído, Ujú. dependen de las instrucciones que les hace el director técnico
Hay además toda una planeación desde antes de todas Antes, las claro. grandes competencias, pero ese día, ataque o no ataque, lo dice el director técnico. Por ejemplo, me voy a mover en otro sentido. El día que Lucho Herrera ganó la primera etapa por parte de un colombiano en el Tour de Francia, en el Alpe de Huez, ese día el veterano en carretera era Alfonso Flores, que ya había ganado el Tour del Avenir. Sí. Y con un amigo grabamos en esa época en VHS y lo veíamos en VHS después del Betamax. ¿Pero estabas Grabamos, allá o lo grabaste? ¿O estabas no, eso mirando fue ese en Colombia, ese lo en Colombia? grabamos en Claro, Colombia. vale. Y se ve a Alfonso Flores que le decía a Lucho, todavía no, todavía no. Y él Espera. fue el que le dijo a Lucho, ahora, ataque. Ese Él, era el técnico en carretera. el técnico de carretera. Entonces, Rafael Antonio Niño, para mi gusto, fue el primer gran técnico en carretera. Y después Ok, fue gran técnico gran y técnico, llevó a claro. colombianos a ganar A triunfos, grandes sí, triunfos, ¿no? Sí, claro. claro. Muy intuitivo era él, ¿no? Sí. Y ahora, sí, no, de acuerdo. Es muy interesante lo que mencionas porque es curioso, la historia que me queda a mí de niño es más que era un poquito antipático y que la gente pues prefería Pachón, Samacá, en fin, Cochise, Patrocinio, o sea, casi que cualquiera menos niño, pero hay que reconocerle que ganar la Vuelta a la Juventud, o mejor dicho, como juvenil, como novato, la Vuelta a Colombia es una cosa que no se repitió nunca más y ganar 6 vueltas tampoco. Te quería preguntar ahora que mencionas tú a Lucho Herrera en los 80 y madrugabas a oír las etapas, creo que eso nos pasó a todos. ¿Tenías algún favorito en la época? Digamos, estaba Parra, estaba Herrera, estaba Pacho Rodríguez. Yo nombré esos tres como por encima. Patrocinio y patrocinio, ¿no? Sí. Patrocinio estaba, claro, por Mm. supuesto. Esos cuatro que incluso Patrocinio fue el primero que se puso la camiseta de Pepas. Cuéntanos, tú vibraste mucho esa época, te la gozaste toda, me imagino. Totalmente. Y dentro de mi estilo de ser aficionado, en el caso del ciclismo, yo le voy teniendo preferencias, le voy a todos los ciclistas colombianos de manera que cuando van y participan en cualquier competencia, yo veo cómo queda hasta el último de los colombianos, a Sí, pesar de que se sabe que para que gane un ciclista, lo demás es una labor de equipo y que aquellos que quedan de 56 a 4 horas del primero al final del tour, pues están muy lejos y no los destacan, pero son grandes ciclistas también, cumplen con su labor. Entonces, por ejemplo, hoy se cumplió la primera etapa del el Tour de los Alpes, en los Alpes italianos, y quedó de tercero el Chavito, El chavito. Esteban Chávez, y quedó Iván Sosa de 20 y pico, y quedó Germán Darío Gómez de 100 y pico. Yo me miro todos, yo me Todos. miro todos, y qué bueno. Haces el no promedio tengo ya completo. Tú eres holístico, como dirían. No, holístico, sí, holístico. De hecho, antes de cada gran carrera, y desde esas épocas, sigo todo un ritual. Compro las revistas más afamadas del ciclismo mundial, analizo por mi cuenta, desde luego sigo a algunos comentaristas que respeto mucho, pero me formo una idea de para dónde va cada equipo, si el equipo va tras ganar etapas, tras ganar la montaña, tras ganar la camiseta verde, o si tienen corredores que van a pelear la general y Ujú. si van a tratar de pelear. Organizo todo y comparto algo que llamo como un podcast que no sale para nadie distinto de mi familia, en donde digo cómo veo y cuáles son mis cábalas de lo que puede suceder. Y la verdad es que humildemente con frecuencia acierto. bueno, esto nos gusta mucho para lo que viene en el programa, pero yo quiero decir una cosa antes de seguir caminando de ese pasado hacia el presente del ciclismo. Dime una cosa, el mejor escalador a tu gusto histórico de Colombia. Me refiero que desde un Cochise, desde lo que has visto, obviamente, desde un Pachón, desde un Patrocinio. Rafael Antonio Niño, desde un Luchito Herrera, Patrocinio Jiménez, Egan Bernal, Nairo Quintana. ¿Cuál es el tuyo? Escalador, escalador. Sí. Eh, tengo que escoger, diría yo, entre Lucho, Nairo y Egan. Pero las gestas de Lucho, por su impacto en el desarrollo del ciclismo, son monumentales. Total. Hablábamos hace poco, decíamos hace poco,
que era un poco irritable en su temperamento, Rafael Antonio Niño. Lucho, que vive en Fusagasugá, Sí, pues yo me he topado con él. El Lucho es taciturno. Lucho es un hombre de muy pocas palabras. Yo creo sí. que para un Muy periodista, tímido, muy difícil sacarle algo, ¿no? sí, yo me acuerdo habérmelo encontrado cerca de la Plaza de Fusa y preguntarle en el año en que ganó Nairo la Vuelta a España, oiga, Lucho, ¿cómo ve a Nairo? Bien, hay que ver. ¿Y usted cree que va a ganar la Vuelta? De pronto, sí, 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 puede ser. Pero juéguesela, Lucho. ¿Usted Sí, lo puede? Sí, más o menos. Ese es el temperamento. sí. Claro, claro. Pero sobre la bicicleta, Era otra cosa. las gestas que se le dieron a él son descomunales. Descomunales. Marcó una historia para Colombia. Y otro, como decías tú, como niño, que tampoco se levantaba la bicicleta, sentado, subía sentado, sentado. Era tremendo subiendo Lucho Herrera. Era un crack. Bueno, Sí. crack, pero gigante. Y Bueno, yo buena quisiera, respuesta. Me sí, gusta. excelente. Yo quisiera agregarte otra preguntita sobre el mismo tema. Nos perdimos de Mauricio Solera. ¿Tú lo considerabas tan buen escalador como lo consideré yo? Mauricio Soler, extraordinario. Y ¿Qué pensaba? un ser humano muy bueno, con una familia muy, muy bonita. Es curioso que todas esas personas yo las conozco, pero ellos no me conocen a mí, ninguno de ellos me conoce a mí, absolutamente. Se llama una relación de una sola vía, espectacular. Eso es Sí, increíble, ¿no? Es una es relación más, tengo latín, una manifiesta. algunos que conocí por primera vez de una manera muy particular. Estaba yo en el aeropuerto de Abu Dhabi, en uno de los Ok, Emiratos. Terminaba la participación en una conferencia sobre cambio climático y medio ambiente, y estaba regresando yo a Holanda. Viajaba de Abu Dhabi a Ámsterdam y llegué yo al sitio donde correspondía el gate donde salía el avión y vi un tumulto en Abu Dhabi rodeando a una persona y esa persona era tan pequeñita que no se podía ver. Y me acerqué de curioso y era Nairo Quintana. ok. Y tengo las fotos, no me acerqué a él a decirle nada, pero ahí lo conocí directamente y en persona. Hace poco, luego del Tour Colombia, en un restaurante en Rosales, estaba él con toda su familia. Muy bonita imagen. Él, después de la carrera, queda en familia. Su esposa, sus hijos, sus papás, toda la familia, los hermanos, en un restaurante ahí de la carrera quinta con calle 70. Y los vi y simplemente desde afuera le hice thumbs up, le hice Sí. y seguí. No he Familia hablado con él. escaladora, muy bueno. Sí. Muy Oye, buenas las increíble. anécdotas. Oye, y yo quería, estimado filósofo, qué Sí, pena, claro. porque ya No, estamos no. calentando motores. Estamos ya, obviamente, 2024. Nosotros hemos tenido el privilegio de asistir a Tours de Francia, en vivo y en directo. Y hemos visto, pues, una gente increíble. Personalmente, creo que estamos viviendo una de las etapas del ciclismo más excitantes que haya podido haber, porque hay demasiados ciclistas absolutamente brillantes, todoterreno. Hoy uno poder ver a un Pogačar, a un Vingegaard, a un mismo Roglic, a un Sepp Kuss, pero a un Van Aert y a un Van der Poel, eso es una cosa de un nivel que uno dice impresionante. Tan es así que los colombianos, cuando aparece toda esta generación, por las razones que sean, se ha visto un distanciamiento. ¿Crees tú que se está viendo a nivel de calidad de ciclistas uno de los momentos más brillantes en cuanto a ese grupo tan impresionante de ciclistas tan potentes? Eh, Ahí me tocan el alma, Yo soy pro porque Pogačar de corazón. Pogačar para mí es un fenómeno, no, ese en pero otro ahí lo dejo. sentido, gurú, que lo quiero decir. Esos cuatro ciclistas o cinco ciclistas absolutamente dominantes, Dominante, sí. les falta uno que era parte de esa generación, ¿Egan? que es Egan, que ha debido estar a ese nivel y un malhadado accidente que no ha debido suceder, sucedió y él está volviendo. Sí, Pero la verdad es que lo que haga de aquí para adelante, que es milagroso, sí. es un poco, yo lo veo con una nostalgia de aficionado, porque él, y eso hubiera sido importantísimo para el ciclismo colombiano, él
estaría ahí formando parte de De esos ese 5 grupo. o 6. Dominante, Sí, sería un es el dominante sitio. más, ¿no? Sí, es el sitio. Esa manera como ganó el Giro de Italia Uf, es de un corredor absolutamente dominante, con un punto débil, ¿no? Que es la contrarreloj. Por sí. eso estaba ensayándola a fondo, ensayando nuevas técnicas y nuevos ejercicios el día que tuvo su accidente. Claro. Sí. Eso fue producto de ese ensayar, de ese tratar Mejorar. digamos, de recuperar digamos, el tiempo perdido, o no el tiempo perdido, simplemente tratando de mejorar su condición, que no era la más favorable con respecto a sus rivales. Y, Y lamentablemente, pues llegó el accidente. ¿Tú consideras entonces, porque nosotros lo miramos con nostalgia, con la esperanza que todavía va a llegar, ¿tú crees que realmente no va a llegar? Es decir, ha progresado este año increíble, pero ¿tú crees que le va a faltar un poco para llegar a ese nivel o que ya no llega por la gravedad misma de lo que fue el accidente? Honestamente pienso que por la gravedad del accidente al nivel de Pogačar o de Vingegaard Muy difícil. va a ser sumamente difícil. Pero vamos a ver por parte de él gestas y ciclismo épico. Por ejemplo, me da a mí la impresión de que este año están llevándolo muy bien con miras es a la Vuelta a España. Para hacer la triple corona, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí en Colombia tenemos una triple corona que la tiene Lucho Herrera, que es una gesta que se dice entre aficionados al ciclismo, pero verdaderamente a nivel del deporte es extraordinario. En toda la historia del ciclismo, solamente Lucho Herrera y Federico Martín Bahamontes, el Águila de Toledo, ya fallecido, han ganado el premio de montaña, la camiseta de montaña en Giro, Vuelta y Tour. Solamente 2 ciclistas. Sí, increíble, sí. Entonces, Sí, ese tipo de gestas son importantes. Y Tú, así como Egan fue el primer colombiano en ganar de una manera impresionante el Tour de Francia, si Egan pudiera conquistar la Vuelta a España, para lo cual hay que tener en sentido inverso la misma fortuna que se tuvo desafortunadamente para un accidente, tenerla porque siempre se necesita tener suerte para ganar ese tipo de competencias, tener por compensación de la vida la oportunidad de ganar la Vuelta a España, yo creo que eso a él lo haría muy feliz y se sentiría realizado como ciclista. y a pero nosotros él también, correrá el y a Tour este nosotros año. también. ¿Él va a correr el Tour este año, tú crees? Eh, si él corre, yo pienso que lo haría como gregario y como parte de la preparación. El equipo es muy técnico, el equipo va midiendo absolutamente todo, como sucede en el caso de los grandes ciclistas. Y ojo que estábamos hablando para las grandes vueltas, el dominio, fíjense el accidente que acaba de tener Vingegaard, es que Sí. la suerte es O el de Van definitiva. Aert, también los dos O el pegaditos. de Van Aert, sí. Y son Sí, del mismo equipo. sí, Y sí, claro. son del mismo equipo. Son bien. Eh, sí, a Wout van Aert lo he visto corriendo Es directamente. impresionante, ¿no? Es impresionante. Es un Pero Wout van Aert y Matthew van der Poel par de monstruos de monumentos. son de monstruos y de clásicas. Sí. Van Aert sí tiene el potencial y este año iba a hacer el el ejercicio Giro, ¿no? de ser del líder de equipo en el Giro. Sí, es cierto, eso es un dolor Y terrible. tú crees que un Van Aert o un Van der Poel llegan a una gran carrera más allá de los clásicos? ¿Tú sí crees que tienen ese potencial? Van Aert sí, Sí. Van der Poel yo tendría alguna duda. Bueno, interesante. A Van der Poel lo vi en uno de las grandes clásicas entrar faltando 800 metros y los que van adelante, todos son extraordinarios ciclistas. Sí. Eso es como cuando uno dice, Messi hace todas esas figuritas, pero es que no las está haciendo contra el compañero del colegio, las está haciendo contra grandes futbolistas y hace todo eso. Entonces, igual, eh, Matthew Van der Poel eh, llega a 800 metros y no tiene ninguna posibilidad ni siquiera de quedar entre los 3 primeros y hace un sprint. Yo les recomiendo a los aficionados al ciclismo que se lo vean. Hace un sprint y sobre la raya gana el monumento. Ahora, el único ciclista colombiano, y ese es su mérito, que ha ganado un monumento es Esteban Chavito, Chávez. ¿no? Esteban Chávez, Sí. chavito, claro, y es el gran, gran logro de él, su monumento, correcto. Sí, sí, sí. Es Es el tremendo. único, no hay otro colombiano que haya ganado un monumento. Bueno, ahora te la voy a poner más dura todavía, ¿no?
ya que estamos viendo esta época, mira una Ok. pregunta tan fácil. ¿Pogacar o Vingegaard? Entre los dos, ¿cuál? Sí, A ver, está yo muy, por muy razones, complicado. no, no, muy divertida. Nosotros peleamos todo el día por eso y no hemos podido ponernos nunca de acuerdo, así que no te preocupes, dale, Ya, nos interesa sí. tu opinión. Yo por razones de familia tengo vínculos con Holanda. Ujú. Ok. Y el Jumbo Visma, pues lo Claro. conozco y lo he visto allá en carreras y todo eso. Es un equipo sumamente técnico que sacaron lo mejor de Vingegaard. Ustedes saben que cuando el Jumbo fue a Dinamarca, iba tras de otro ciclista y fue un scout local el que dijo, no, 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 ese está bien, si quieren contrátenlo, pero el que tienen que ponerle el ojo es a Vingegaard. El que transporta el pescado y el hielo del pescado. Es Exacto, increíble. ese llévenlo. Y lo formaron y sacaron lo mejor. Y Claro. es absolutamente extraordinario. Uy, Con todo, como se da en el ciclismo, siempre va a haber suerte, siempre va a haber suerte. Con todo, pues con una defección táctica de Pogacar, pero Pogacar es absolutamente extraordinario. Yo pienso que Pogacar tiene un peldañito más arriba. yo le decía al filósofo, tuvimos una discusión fuerte y yo le decía, el gran ciclista de toda la historia, Eddy Merckx. El único ciclista que puede acercarse a todos los triunfos de Eddy Merckx se llama Pogacar, a mi gusto. Es el gran competidor histórico que podría tener Eddy Merckx para su gran trayectoria, para tener el libro de las 2 páginas. Pero bueno, ahí me quedo. Ahí tengo una opinión. Dale. Es muy difícil comparar a quienes ya hicieron toda su gesta con quienes tienen por delante una por realizar. Porque viene, por ejemplo, lo del accidente de Vingegaard y todo ese talento de Pogacar se nos puede quedar en lo que ha ganado hasta ahora. Eso es complicado. Por ejemplo, Mbappé tiene toda la posibilidad de ser el gran goleador de los mundiales, pero todavía no lo ha hecho y tiene que hacer todavía por delante 3 o 4 mundiales muy buenos. ¿El ¿Cierto? potencial? Sí. Entonces yo diría, ¿Pogacar tiene el potencial? Sí, pero es un ciclismo que además va a tener grandes cambios porque el ciclismo es épica, el ciclismo es muy particular en todo sentido, en la parte de tecnología, pues transmitir un partido de fútbol y no perder detalle absolutamente ninguno es muy fácil porque todo se filma dentro de un estadio, pero 280 kilómetros cuando uno va al Tour de Francia y ve el andamiaje tecnológico detrás, uno dice, esto es una empresa muy, 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 muy grande, descomunal, descomunal. Absolutamente. De acuerdo. Sí, brutal. Entonces hay que ver cómo se van a ir delineando estos grandes personajes, ¿no? Una, Hay pre- que, De una, acuerdo, es cierto. hay una que ver cosa que que te cuando... quería contar. Dale, dale. Sí. No, no, no. Les iba simplemente porque me viene a la mente. Ustedes saben el año en que apareció Pogacar, ¿a quién le ganó? Fue en una carrera en Estados Unidos, el Tour de California, creo que se Tour de llamó, California. ¿sí? Le ganó en la última etapa, bueno, la final ya fue paseo, le quitó el triunfo a Sergio Higuita. Mm, ok, Y Es de ahí verdad. en adelante, la diferencia es entre los enorme, dos sí. va creciendo y va creciendo, siendo Higuita muy buen corredor. Es muy Oye, buen y corredor. el Dani Martínez logró ganarle a Pogacar en alguna oportunidad en el Tour del Avenir, ¿verdad? O en el, perdón, sí, en el Tour del Avenir. Dani Martínez también creo yo que, caramba, yo tendría la duda, pero Dani Martínez se ganó la Itzulia, la Vuelta al País Vasco. El Sí, País Vasco, correcto. Se la correcto. Hace ganó. un par de años, tal Sí, vez. sí, sí, Sí. sí, sí, hace un par de años. Es un gran logro ciclístico esa, a mi gusto. Sí, Sí. sí, 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 grandísimo. Sí. Mira que aquí en este programa hablamos con Gianni Savio en el programa El Recreo 140 y bueno, Gianni Savio es un cazatalentos, dueño del Androni Giocattoli en Italia y pues él descubre a Egan y descubre al Cacaíto y descubre a Santiago Botero y nos decía que él está un poco preocupado por lo que se viene para estos años 20, digamos, después de que Egan se ganó bueno, el Tour en el 19 y el Giro en el 21. Han aparecido algunos en el top 10, pero Bueno, ahora No, sí. listo, listo. listo. Entonces estábamos hablando de Gianni Savio y sus declaraciones. Sí, Sí. entonces nos decía que Lo entrevistamos aquí en el Recreo sí, Deportivo. el 140, y para quien no lo haya visto, es muy interesante ese programa, y nos decía que hace falta
un cambio generacional, porque los últimos top 10 han sido sobre todo Rigoberto y Nairo, en fin, y que él está esperando de pronto, bueno, él esperaba en Santiago Umba. Como dato interesante, bueno, Umba este 2024 vuelve a la Astana, entonces, bueno, digamos que puede ser que se esté despertando un poquito, pero que Harold Tejada y de pronto el mismo Dani Martínez, no sé, no han dado el efecto que en su momento dieron Nairo, Rigo, que fueron de podio del Tour de Francia, incluso ganando Egan también el Tour y el Giro. Entonces, tú como ves, como experto también, y que mira las cosas de una manera tan particular y tan precisa en el ciclismo, ¿tú estás de acuerdo con Gianni Savio que está complicado el relevo? ¿Crees que estamos de pronto en un pequeño bache o estás viendo en algún ciclista nuevo como ese toque mágico que estamos acostumbrados con la generación anterior? Sí, muy difícil rebatir a un súper especialista, pero como simple aficionado yo tendría una visión un poquito distinta. Y es que en todos los deportes hay generaciones. En fútbol conocemos grandes selecciones, después se entra en un bache y es muy difícil empatar una grande con otra. En el ciclismo colombiano, después de Lucho Herrera, ya tuvimos una generación con resultados más bajos y yo diría que un poco nos apresuramos pidiéndole resultados a un gran ciclista, por ejemplo, como Oliverio Rincón o a otro como Acuerdo. Álvaro Mejía. Sí. Ellos hubieran podido dar un poco más si se los hubiera esperado un poquito más. Decía Lorenzo, el entrenador de la Selección Colombia, que se quiere que los ciclistas, que los futbolistas lleguen a la selección cuando no han jugado la primera ronda de la Copa Libertadores. Entonces hay que tener un poco de paciencia, pero a ver, de pronto aquí hay algo que me parece que es una reflexión muy personal que me parece importante. Y es que en este trasegar de una generación a otra se presentó algo que sí me produjo mucha frustración, y es que el UAE, el equipo de los Emiratos Árabes, tiene una segunda división y escogió a Colombia para formar la segunda división del UAE y conformó un grupo de ciclistas jóvenes colombianos de donde saldrían nuevos talentos. El único compromiso con gran financiamiento y con gran tecnología, el único compromiso era que si aparecía un caso de doping, se acababa el apoyo y se acababa el equipo. Y apareció el caso de doping y se acabó el apoyo y se acabó el equipo sin contemplaciones. No me Y es digas eso, más, yo no lo sabía. Wow. Increíble. es más, en Colombia han habido grandes patrocinadores a los cuales hay que darle su medallita por lo que han hecho por el ciclismo. Quizás el más grande de ellos ha sido el grupo de la organización Ardila Luli, Santanderiano él. Sí. Ellos han tenido equipos bajo distintos nombres, bajo distintas marcas de su empresa, y el último que tenían era Manzana Postobón. Mm. La cuña me imagino que aquí no problema. Yo Porque les es un hice equipo yo les hice la campaña, no te preocupes, para el equipo Manzana Postobón, para que veas un poquito. Ok. Mira, el mundo es pequeño. Y Manzana Postobón formaba generaciones y generaciones de ciclistas. Sí, Lucho Herrera pasó por allá. sí. Y tenían una camada muy buena de ciclistas. La única condición, luego de lo que sucedió con el UAE, es que si había un caso de doping, se acababa el patrocinio de Postobón histórico de más de 50 años. Con esa gravedad se lo dijeron a esos muchachos. Y hubo un caso de doping y se acabó el patrocinio. Increíble. Oye, Esos pero dos eventos, muy rápidamente, muy cercanos los dos, malograron muchos ciclistas colombianos. Malograron a muchos, porque aquí hay mucho talento. Puede que entremos en un bache, puede ser. Diego Pescador, Santiago Umba, Gómez. Yo veo muchachos con muy buen potencial. Hay que saberlo llevar y Gianni Savio, desde luego, es uno de los que ha sabido llevar a grandes ciclistas colombianos. oye, eso del UAE fue hace cuánto tiempo para yo tenerlo referenciado. ¿Es ¿Tres recién? años? ¿Tres Hace años? 3 años. Sí. O sea, cuando salió Pogacar, Sí, mal contado. estaba Pogacar y escogieron porque es que el director técnico es un español que se llama Machín. Y Sí. Machín Claro. tiene mucho aprecio. Él ha estado en el Tour Colombia, estuvo este año en el Tour Colombia. Y viene y mira a ciclistas colombianos y él dijo, si hay un sitio en donde vale la pena que nosotros invirtamos es en Colombia.
y perder esa oportunidad Sí, tremendo. porque haya un representante que se No, quiera ganar unos triste. pesos, porque haya un mal asesor o director deportivo de un equipo que convenza a un muchacho de estos de Vergonzoso, vergonzoso. eso es demasiado desafortunado. Eso puede incidir en que tengamos dificultades, ¿no? Sí, de acuerdo. No, tremendo. Y sobre todo que queda el mal sabor, porque uno tiene la idea, o en mi caso, yo nunca olvidaré la imagen, digamos, de Lucho Herrera entrando con la cabeza herida, ganando una etapa en el Tour con la camiseta de Pepas, y uno piensa, esta es la imagen del colombiano luchador, del colombiano responsable, del colombiano trabajador, para que esa imagen, digamos, pura de lo que es un colombiano, digamos, de los que tiene que lucharla, venga a ser manchada por algo, digamos, de como es el doping, ¿no? Entonces me Sí. parece que en el ciclismo es muy serio eso del doping. Esas imágenes del pasado hay que respetarlas, son íconos, y pues no podemos mancharlas así nomás. Así es. Filósofo Baldor le manda a decir que ya está listo. Correcto. Bueno, vamos a la sección de Baldor entonces. Así que una pregunta, ¿a ti te tocó Baldor en algún momento, estimado ciclocronista o no? Sí, ¿Sí? claro. Yo, Bueno, yo creo que nos dimos, pero yo creo que al final le gané. Ok. Bueno, listo. Baldor nos manda la pregunta al tablero con Baldor que dice que hay 4 ciclistas colombianos que han ganado al menos una etapa en cada una de las 3 grandes vueltas. Y Baldor quiere saber el nombre de esos 4 4. ciclistas colombianos. De las 3 grandes es Francia, Italia y España, ¿correcto? Correcto. Vale. 4 colombianos que han ganado en las 3. Pues Dile Lucho el Herrera, primero, ¿no? primero Lucho Herrera. ¿Mucho? Sí. Sí. Nairo. El A ver, otro yo diría que es Egan Bernal, ¿o no? no. No. Egan le falta ganar en España. Perdón, entonces Nairo Quintana. Nairo Nairito sí. Quintana. Nairo, Lucho van 2. Van 2. Cacaíto. Cacaito le faltó una. Le faltó, creo que el Giro. No, mentira. Le faltó fue el Tour, sí, la Vuelta tal vez. La Pero puedo vuelta. ser Giro o Vuelta. Le faltó una de las 3. Rigo no entra ahí. Rigo sí, acaba de, Entra, cuando ganó en España sí, 2022. entra en las 3 Nos ya. falta uno. Una gran pista les voy a dar. El ciclocronista lo mencionó hace un rato. Sí, En los años 90, ciclocronista. Yo creo que vas a darle. sí. Mauricio Soler. No. Estamos hablando Eh, post estamos hablando de a ver, Herrera. un muchacho que, aquí va la Oliverio pista de Rincón, no ciclismo. me diga, Oliverio Rincón. Oliverio ganó las Sí, 3. Wow, Oliverio ganó en las 3, ganó en Vuelta, ganó en Giro y ganó en Tour. entonces son Luchito Herrera, Rigoberto Urán, Sí, Oliverio Rincón y Nairo Quintana. y Nairo Quintana. Vale. Un poco para lo que decía el ciclocronista cuando menciona a Álvaro Mejía y a Oliverio, ellos, era la época de Indurain, a ellos los mandaron mucho a la guerra. Estábamos convencidos que estaban Parra y Lucho, pero sin experiencia, y de pronto los mandamos un poquito a la batalla con pocas balas y bueno, no se nos quemaron porque ellos tuvieron respetables, creo que si no estoy mal, Álvaro Mejía tuvo cuarto en un tour Sí. y en el Giro sacó cuarto y quinto en la vuelta también Oliverio, o sea que lo que pasa es que pues no estuvieron mucho tiempo vigentes, fue una época muy difícil y yo creo que los quemamos antes de tiempo, la verdad. Vale, muy bien. Pero bueno, Excelente. no, muy bien, los felicito. ¿Cuánto Bueno, les nos damos pone, filósofo? ¿Cuánto nos pone? no, un 4,9 como para regañarlos un poquito, Muy bien, me para gusta. regañarlos. Y ahora entramos a la otra sección que se llama, bueno, tarjeta roja, gol de oro. A ver, Guru, comencemos por ahí. Hombre, yo le voy a dar la tarjeta roja a algo muy sencillo y es ver otra vez a Bogotá, Colombia, con posibilidad de racionar otra vez electricidad 32 años después. Eso me tiene absolutamente atortolado. O sea, siento como que la luciérnaga no sirvió para nada y volvió otra vez a dar un ciclo completo de la luciérnaga y vuelve y otra vez arranca. Eso para mí es una tarjeta roja absoluta. Llámalo por lo que quiera llamar, que mal manejo, mala planeación de los últimos años, pero es realmente complicado. Y sin agua, ¿no? No se le olvide. Pues, sí, bueno, sí, estoy hablando de la luz por el tema de luciérnaga. Antes viene el agua.
que ya está pasando. Y sí, complicado, realmente complicado. Y el gol de oro se lo quiero dar a la Champions. Esto está, pero qué candelazo tan increíble. Estoy emocionado a ver todos estos juegos y estoy súper contento, súper contento. Pero le quiero dar una súper tarjeta roja a algo y es, ¿se acuerda que entrevistamos a la Fundación Ocho Valores en el programa? Tuve el privilegio de ir a Madrid la semana pasada y ver a estar con la Fundación Real Madrid, que firma un convenio especial con la Fundación Ocho Valores y llega a Colombia, desembarca la Fundación Real Madrid en Colombia. Entonces, un aplauso para el equipo, para los Ocho Valores y sensacional. Creo que va a ser una puerta abierta para niños, futuro y maravilloso ver la Fundación Real Madrid en Colombia. Ok, Espectacular. excelente, muy bien. Iluminado. Bueno, yo el gol de oro se lo voy a dar a Xavi Alonso, que ayudó a sacar campeón al Leverkusen después de 31 años de no haber sido campeón. Inclusive en Alemania lo llamaban el Never, en vez de ser el Leverkusen, el Neverkusen. Que no perdían. Y Muy bien. entonces, y me sorprende es que yo no sé qué tienen los técnicos españoles, pero campeón en Alemania, probablemente campeón en Inglaterra, o en el Arsenal hay un español, en el Manchester City hay un español, y son de los opcionados al título en esa liga. En Francia también el campeón con el PSG es español, entonces yo no sé qué tienen estos directores técnicos españoles que están como triunfando, como Arrasando, ¿no? Arrasando, ¿no? y pues Y lo raro es que Alemania. en España sí no es un español, es un italiano el que va a quedar campeón. Pero Sí, bueno, entonces No hay gol de oro profeta en su tierra, no hay profeta en su tierra, iluminado. sí. Pero entonces gol de oro para Xabi Alonso y la tarjeta roja, pues yo se la voy a dar reconociendo que es un deporte muy complicado a John Ram, que el año pasado se gana el Máster de Augusta y este año queda si no estoy mal, a 20 golpes del ganador. sí, Es realmente pues una cosa extraña, llama la atención que el campeón del año pasado y que tenía un nivel pues sobresaliente este año haya quedado tan abajo. No sé si tenga algo que ver el hecho de haberse ido a una liga diferente, a la LIV, que de pronto puede haberle bajado su posible. nivel de juego, no lo sé. Sin duda alguna, sin duda alguna. Entonces, tarjeta roja para esa situación. De acuerdo, muy bien. Estimado ciclocronista, ¿tú tienes un gol de oro, una tarjeta roja de lo que quieras? Sí, claro. Hay un ciclista que no hemos mencionado. Sí mencionamos a Bernard Hinault, pero no mencionamos al primer ciclista colombiano que lo derrotó, Martín Ramírez, el negro. Ah, sí, Y se el ganó la Dauphiné, Dauphiné ¿no? Liberé, ¿no? Y se Se ganó la ganó la Dauphiné. Dauphiné Libéré, pero además de una manera épica, un ciclista bogotano, boyacense, que en medio de la nieve sobresale y logra rebasar a un Bernardino que se había escapado desde el principio de la etapa con un grupo de compañeros porque hasta el día anterior el que iba ganando era Francisco Rodríguez de Colombia, Pacho Pacho Rodríguez, Rodríguez, Pacho y él Rodríguez. se tuvo que retirar por un dolor en la rodilla y quedó de líder Martín Ramírez y le tocó defender en esa última etapa contra viento y marea en condiciones sumamente difíciles y derrotó a Bernardino. Y en contrarreloj, ¿no? No, 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 esa fue una No, etapa, eso fue etapa, eso fue ¿Fue etapa. etapa? Yo Ok. me una acuerdo. etapa de montaña en Y con línea nieve, y con nieve. en el Dauphin Ok. Libéré, exactamente. Esa, Ok. esa yo pienso que sería bueno recordar esa gesta. Sí. Sí, sí, sí. Me parece que cuando estamos hablando de Es- ciclismo, si Este año ustedes ya ven, cumple, ¿ah? eso fue 84, o sea que este año cumple ¿qué? ¿Cumple 40? 40 años. Sí, sí, 40 años, 40 años, Increíble, ¿no? 40 ¿Qué años, tal? No, 40 claro, años, buenísimo. sí. Excelente Me- recuerdo. y me parece que cuando estamos hablando de ciclismo, si bien no es ciclismo de ruta, sí es importante mencionar lo que ha sido también el ciclismo femenino en Colombia. Y nuestra más importante medallista olímpica, Mariana Pajón, ha sido una dominadora brutal del Total. BMX. Es como una Eh, Pogachar en el BMX, ¿no? Es impresionante. Sí, sí, sí. María Luisa Calle, en otro nivel, también se destacó. Y me parece que tarjeta roja, ya lo mencioné, porque me parece que ahí está la clave del futuro del ciclismo colombiano, Ujú, es correcto. poder vetar, poder alejar El doping. de todos esos prospectos el doping. Sí, sí. De Bueno, acuerdo. ese Muy dato está bien. tremendo. Y sobre todo entre muchachos, ¿cierto? Muy bien. Excelente. Ahora, en mi caso personal, yo quiero darle la tarjeta roja. Bueno,
Vingegaard lleva lesionado ya cuántos días, como 2 semanas y todavía está en el hospital. No Y ha tiene, salido, no ha salido del hospital. no, y tiene incluso el pulmón perforado, mejor dicho, No. terrible. Así que la roja para esa situación. Y le quiero darle el gol de oro a Matthew Van Der Poel, ya que lo nombramos hoy, porque hizo el doblete Flandes y París-Roubaix en los adoquines en el pavé. Realmente es un monstruo enorme ese señor y esos dobletes y verlos ganar con la camiseta de campeón mundial de ruta me parece absolutamente maravilloso. Entonces, para él la tarjeta, perdón, el gol de oro. ¿Se les queda algo en el tintero para el ciclocronista, muchachos? Yo tengo una pregunta para el ciclocronista y es, se nota que has visto vueltas a Colombia, historias y además estuviste dirigiendo nada más y nada menos que el Agustín Codazzi, que uno iba y sacaba las fotos y miraba la geografía, la altura. O sea que tienes la capacidad de hablar de ciclismo y de geografías y montañas. ¿Cuál es la montaña más brava que tiene Colombia para subir en bicicleta? Hablan del escudero, pero yo pensaría que letras. Letras, ¿no es cierto? Yo también. Largo, 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 Y nunca se tendido. acaba. Si me permiten una cuña, les pido Claro, un permisito, como se dice para una cuña. Mi gran logro en el Agustín Codazzi fue hacer el último Atlas de Colombia impreso. Ese lleva mi firma. Mm, ok. Y el drama que tenemos en este momento en Bogotá, que lleva a la autoridad de la empresa de acueducto a hacer un racionamiento, me correspondió a mí iniciar las obras del embalse de San Rafael, sacar adelante el embalse de San Rafael, que ese embalse está hecho para que esté lleno, de tal manera que cuando se hagan mantenimientos en el sistema de Chingaza o cuando haya un periodo como el que estamos, el embalse de San Rafael suministre el agua que requieren los bogotanos. Entonces, ese sería el puntico ahí de recordación. muy Excelente. bueno. Que Está quedó claro claro. ya. El geógrafo experto acaba de dar su gran veredicto y estamos de acuerdo, realmente eso no debería estar ocurriendo en este momento. Bueno, señores, no sé, me parece que este fue el recreo deportivo. No sabemos realmente qué alegría, la verdad, poder compartido contigo, ciclocronista. Aprendimos contigo mucho. Y Deliciosa. por supuesto, fue una charla muy amena que seguramente espero se pueda repetir en el futuro. Así que para ti, mil y mil gracias por tu presencia. Y la última pregunta. Qué pena yo me meto de cabeza. Tour de Francia, tu pronóstico, porque después apostamos y lo dejamos escrito y lo hablamos después. Tu pronóstico de Tour de Francia. Eh, Como dicen, las carreras hasta que se pasa la última meta. Y fíjense que esta semana una ciclista celebró con brazos en alto y Marianne Vos, holandesa, le pasó al lado y No. le ganó la clásica en donde estaban disputando. Entonces, hecha esa Gracias. aclaración, yo creo que Pogacar tiene todas las posibilidades este año de ¿De hacer llevarse. doblete? ¿Será? Sí, sí, pensaría. Es el favorito. Sí, Es no, de Así, nuevo el corredor a vencer. sí, definitivamente. claro. Maravilloso. Hace un año para esta época estábamos entrevistando a Santiago Botero y él nos Cierto. dijo también lo mismo, que ganaba Pogachar. No sé si recuerdo. Ese es otro ciclista que no mencionamos, que Grandísimo. tiene de los grandes logros en nuestro Campeón país, campeón mundial. mundial de la contrarreloj. Mírate, eso es histórico. Eso es Grandísimo. Y buena gente nos atendió súper bien en ese programa. Sí, estuvo increíble. maravilloso. Tiene Eh, querida. Bueno, sí, muy bueno. Muchas gracias. Entonces, fue un placer, de verdad, una conversación muy, muy amena, muy agradable. Y bueno, y que sea un motivo. Entonces, seguiremos hablando y seguramente durante las grandes carreras, de pronto te llamaremos nuevamente para ir procesando lo que hemos hablado hoy y mirar qué está pasando en su momento con nuestros amigos superpoderosos en las grandes vueltas del mundo. Entonces, muchas gracias. Con todo gusto y a partir de hoy tienen ustedes un aficionado más de este recreo. Bueno, muy bueno. Gracias. muy gentil, muy amable. Agradecemos mucho. Cuídate mucho y saludos a la tierra. Con todo gusto, con todo Señores. gusto. Gracias. Adiós. Chao, chao.